Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. A ustedes extiendo un saludo de bienvenida, señores oyentes, en todos los rincones del planeta, que nos escuchan a través de nuestro satélite, de nuestra señal satelital, en todos los confines del mundo. Gracias a la tecnología vigente, que ya la poseemos, al igual que otras distinguidas estaciones de todo el mundo. Muy buenos días, señoras y señores. Primero que Guayaquil y Quito aparecen como las antípodas electorales. ¿Y cómo se explica esto? El hecho es que el primer vistazo al panorama electoral, a falta de que se cierre el plazo de presentación de candidaturas, valga la redundancia, el plazo de presentación de candidaturas presenta un panorama totalmente contrapuesto entre las dos principales ciudades del país. El diario El Expreso dice que en Guayaquil hay 4 candidatos y otro en el aire, mientras que en Quito ya se han anunciado más de una docena de candidatos. Las alianzas entre partidos son la tónica que más se ha barajado hasta el momento en el puerto principal. La capital ha tomado la ruta contraria, expresada en la dispersión de movimientos. ¿Quién más quiere ser candidato aquí en Quito? Se regresan a ver entre ustedes. Bueno, hay que ponerle empeño a saber seleccionar, distinguir, honrar esta voluntad que les concede la democracia, que les concede el sistema democrático. Hay que honrar al sistema democrático con una buena decisión, no a la loca. Hay que conocer al candidato. Hay que analizarlo. Hay que identificar sus fortalezas y también explicitar sus defectos. Si tiene alguna señal que decían antes a nuestras vajillas apostillada, creo que decían las abuelas, si tienen alguna señal de mal comportamiento ético, pues pensarlo 2 veces. En fin, no nos ponemos en calidad ni queremos ponernos en calidad de padres de familia aconsejando al electorado. Pero no nos hagan canalladas. Eso es muy malo, especialmente para ustedes, los que no razonan, los que se dejan llevar por un discurso ilusorio. En fin. Ayer, mientras el presidente Lenín Moreno dejaba la situación de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en manos de la justicia, porque así lo dijo, ¿no? Ella permanecía en su despacho. Alejandra
veía que los legisladores y ministros se estaban pronunciando sobre la denuncia de un supuesto cobro de diezmos cuando era asambleísta. Ella entonces decidió no dar nuevos pronunciamientos, ni aceptar preguntas de los periodistas. Eso es mala seña. Pero el gobierno sí lo hizo. Desde el primer mandatario hasta la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y otros altos funcionarios, dijeron que el proceso le corresponde a los entes jurisdiccionales. Se han presentado denuncias contra la vicepresidenta. No puedo ni debo actuar como juez, dijo Moreno. Hemos creado las condiciones para una justicia independiente. Nos ha costado mucho trabajo volver a la institucionalidad. No perdamos el camino avanzado, señaló el presidente de la República en una cadena nacional. Ahora es la Fiscalía la que deberá esclarecer los hechos de la denuncia de un supuesto cobro a su ex asesor Ángel Polibio Sacbay. Este caballero, este ciudadano, me parece que procede de las provincias, de una de las provincias amazónicas, ¿no? Sí. Ángel Polibio, ¿por qué no quiere hablarla? Ayer le estaba buscando mi compañero Milton, y usted a través de sus colaboradores y personalmente entiendo que dijo a nuestro convocante que no estaba en condiciones, aunque mire usted, sus parientes, sus familiares hablan, y algunos con mucha tristeza de lo que estaba ocurriendo. Le tenían como un líder, pero no como un denunciólogo, ¿no? ¿Quién le convenció de que estas cosas habían que decirse? En fin, no obstante que habían sido pasadas revista por la historia nacional. Esta institución cuenta ya con información para indagaciones previas. La Unidad de Análisis Financiero UAFE, comandada por Diana Salazar, por decirlo así, entregó un informe sobre los movimientos financieros de la vicepresidenta y el exasambleísta Andrés Páez. Ingresó también una denuncia. Bueno, está el señor ex vicepresidente constitucional de la República, don León Roldós Aguilera. ¿Cómo ve usted la situación, León? Buenos días, con saludos respetuosos de la cadena Democracia. Inicie usted este programa. Mil gracias a usted y mis saludos respetuosos a Radio Democracia, esa gran obra de nuestro amigo Gonzalo Josero. Yo quisiera puntualizar varias cosas. En primer lugar, pienso que la situación de la señora Vicuña prácticamente está definida. Está definida porque yo no creo que ella haya sido la única persona que haya solicitado aporte para un movimiento político, según ella expresa, pero creo que pocas personas cometieron el error, o el que dio la contribución tuvo la audacia de hacer el pago mediante una transferencia bancaria. Es decir, si a alguien se le entrega en efectivo un valor, ese valor se puede diluir y luego puede decir que no fue entregado ese valor, o puede ubicar que fue entregado para otra circunstancia y se diluye. En el caso puntual de lo que he revisado, hubieron transferencias periódicas, mensuales y alguna transferencia adicional, pero de cuenta a cuenta. Es decir, que ella recibió el dinero en cuenta de ella, sí, lo recibió en cuenta de ella. No en cuenta de ningún movimiento político. Y esto está pues evidenciado. O sea, ahí prácticamente la prueba está ya preestablecida,
no es cuestión de esperar justificación. Ella podría decir que sí, que recibió en su cuenta, pero que, bueno, podría decir dos cosas. Podría decir que ella no se enteró que estaba el dinero en su cuenta, lo que un poco dijo Telconec cuando le dijeron que tenía una cuenta de millones recibidos vía señor Rivera o de Brecht. Digo, yo no conocía el saldo, no sabía de qué era el saldo, pero eso no lo ha dicho la señora Vicuña. Y en segundo lugar, tendría que probar, y esta ya sería una prueba débil, que ella recibió el dinero y luego lo transfirió al movimiento bolivariano. Habría que exhibir la contabilidad del movimiento bolivariano, de lo cual estoy casi seguro que no hay una contabilidad organizada que pueda verificar esos pagos. Así que creo Las que contabilidades generalmente de los movimientos políticos, de los burós que por temporalidades X, Y o Z funcionan, no son así del todo así es. transparentes, Así en primer es, lugar, muy organizada la contabilidad. Lo toman o lo adoptan como gastos, como proceden de ellos mismos, dicen, Así es. o son erogaciones que hacen hay los un más efecto, importantes militantes del partido. Ellos no lo toman en cuenta. El señor economista y ex vicepresidente de la República, Alberto Dají, está ya en nuestros estudios con maleta y todo. Tenga la bondad de economista. Adelante, León, le estamos saludando también al ex vicepresidente Alberto Dají, que nos honra con su compañía. Tenga la bondad. Lo que me estaba diciendo, dígnese reprisarlo si es tan bondadoso. Sí, a ver, yo le decía, Alberto, primero te saludo. En segundo lugar, yo lo que decía es que no creo que el caso de la señora Vicuña sea el único, creo que ha sido una práctica, pero en el caso de la señora Vicuña se da una circunstancia peculiar. El origen de los fondos es una transferencia, con lo cual no hay para perderse, es decir, salió de la cuenta de este señor asesor y fue a la cuenta de la señora Vicuña, pero transferencia bancaria, de que la plata llegó. Si no podríamos decir que fue en efectivo entregada, que no es cierto, que es mentira, no, aquí es transferencia, aquí está la prueba plena y ya está establecida, y está establecida que fue a la cuenta de ella, que ella luego sacó el dinero y lo envió al movimiento bolivariano, tenía que probarse, pero aún así creo que su situación es muy delicada en este rato. Ahora, yo personalmente lo que no estaría de acuerdo es que se quede el caso en la señora Vicuña. Yo creo que es una práctica deleznable y que esa práctica deleznable tiene que ser realmente investigada más allá de eso. Bueno, el caso, forzosamente, estamos ante una circunstancia singular, pero el caso es una figura que la posibilidad más cierta es que se haya repetido en varias circunstancias. Ahora, el otro tema es cuando una persona llega a un nivel alto en política, el riesgo principal es caerse, y ya lo vivimos con el señor Serrano. Acuérdese usted que el ex ministro Serrano, ex presidente de la Asamblea, era casi un todopoderoso, y se cayó y se fue abajo. Yo creo que a la señora Vicuña le está sucediendo esto. Ahora el país tiene que serenarse. Yo creo que hay problemas gravísimos en el Ecuador. Este es un incidente éticamente muy importante, pero que tenemos que encontrar una salida, sobre todo a la economía del Ecuador. Yo creo que la economía requiere una salida en el Ecuador. ¿Sí? Así que tampoco quedémonos en estos temas, investiguemos esos temas. Se sanciona el tema si es el caso. Creo que la posición del presidente ha sido muy clara, o sea, no tuvo la señora Vicuña el respaldo que suponía que iba a tener, no había para nada expresión de respaldo, sino de investigación, pero avancemos en el Ecuador. El Ecuador tiene que avanzar y encontrar una salida a la profunda crisis económica que en este momento tiene. El expresidente Osvaldo Hurtado, que visitó nuestros estudios el día de ayer, mencionó el expresidente y se preguntó por qué el dinero de estos denominados diezmos
entregada por el asesor a María Alejandra Vicuña no fue directamente al partido, sino a las cuentas personales de la actual vicepresidenta de la República. Escuchemos al presidente Hurtado. Los documentos me parece a mí que son contundentes, ¿no? Porque no es que el empleado dice que le reducían una parte de su sueldo para beneficio teóricamente del partido, sino que añade que se depositaba en una cuenta bancaria y que esa cuenta bancaria es de la hoy vicepresidenta de la República. Entonces ese dinero no iba al partido, iba al beneficio personal de la segunda magistrada del Estado. En ese entonces no lo era. Bueno, si a alguien le quedaba duda en el Ecuador de todo aquello que se decía de la corrupción del gobierno de Correa, de su vicepresidente, de sus ministros, de sus gerentes, de sus funcionarios y de sus asambleístas, bueno, después de lo que ha revelado la prensa libre finalmente, es necesario que voy a tomar una palabra del actual presidente del Ecuador, ¿no? Es necesario de que finalmente se haga la cirugía mayor, ¿no? De la que tanto se habla y ni siquiera se ha cortado las uñas hasta este momento, peor hacer una cirugía mayor. Agregó el doctor Hurtado que para él el dinero de los sobornos que cobraba el gobierno anterior están en bancos internacionales, especialmente en Dubái. Y para investigar a fondo se necesita una justicia independiente que ponga y ubique los itinerarios cumplidos por los aviones presidenciales, que a veces volaban un piloto prácticamente fantasma en solitario, y si iba a Qatar, y si iba a Dubái. ¿Qué llevaba? ¿Cuál era la misión? Y retornaba naturalmente a Florida o retornaba por el callejón venezolano-colombiano directamente al puerto principal. Esos itinerarios tenía Emilio Palacio, y a eso se refiere Osvaldo Hurtado. ¿Dónde está la plata de Correa? ¿Dónde está la plata de sus ministros? ¿Y dónde está la plata de Alianza País? Yo pienso que puede estar en Dubái. ¿Y cómo diablos vamos a llegar a ese emirato, ¿no? Para que se abran las cuentas de los bancos y podamos confirmar que Correa es inocente, que Glass es inocente, que Alianza País es inocente y que los ministros de Correa y los asambleístas de Correa no tienen un centavo en Dubái? Si cobraron sobornos a Odebrecht, ¿usted cree que no les cobraron a los constructores ecuatorianos? Esta compañía china que hizo Codo Sinclair estaba sancionada por el Banco Mundial por corrupción, sancionada por el Banco de África por corrupción, descubierta el pago de millonarios sobornos a través de Andorra a altos funcionarios del gobierno venezolano. Esta compañía china es una compañía corrupta. ¿Usted cree que por Codo Sinclair no se pagó a miembros del gobierno de Correa? Bien, por todo esto, Gonzalo, creo que tenemos que hacer una campaña para que tengamos jueces independientes y fiscales independientes. Y si no somos capaces de hacer eso, como no fuimos capaces de manejar la moneda nacional y fue necesario adoptar el dólar para que finalmente los ecuatorianos podamos dormir tranquilos, lo mismo hay que hacer con la justicia. El presidente Moreno atinó o no atinó en decir lo que a continuación ustedes escucharon en una macrocadena nacional de medios audiovisuales. Y naturalmente su pensamiento, su valoración, su evaluación de su vicepresidenta la dijo en los siguientes términos. A ver, doctor Moreno. Se han presentado denuncias contra la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. No puedo ni debo actuar como juez. Hemos creado las condiciones para una justicia independiente. Nos ha costado mucho trabajo volver a la institucionalidad. No perdamos el camino avanzado. Hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan o no, a quién acusan y a quién no, sin interferencia ni órdenes desde el Palacio. Nos hemos acostumbrado, en la vida social, política y familiar, a juzgar y sentenciar a las personas
sobre la base de la acusación y a veces del chisme. Y es hora de que dejemos de lado la lógica de la revancha. Dejemos que las instancias correspondientes hagan su trabajo. Ya es hora de que aprendamos a ser objetivos. Esto es transparencia, esto es democracia. La lección para nuestros jóvenes es que seamos los primeros en reconocerlas y respetarlas. El compañero de mandato de Lucio Gutiérrez, el señor doctor Alfredo Palacio, está con nosotros en la línea telefónica desde el puerto principal. Le saludamos con respeto, doctor Palacio. ¿Cuál es su posición con relación a la actual vicepresidenta? Si usted estuviera en ese, o habría estado en ese rol, ¿qué no habría hecho y qué habría hecho para esclarecer su protagonismo en este escandaloso hecho que nuevamente se pone en vigencia? Muy buenos días, audiencia de Radio Democracia. Muy buenos días, señores periodistas. Al señor Rosero, una salud muy especial. Anoche, en algún momento, en mi teléfono estaba oyendo la entrevista que le hacía al expresidente Hurtado y me pareció muy interesante. Y intenté seguirlo. Desgraciadamente la tecnología no me ayudó y me lo perdí. Qué bueno que usted me llama el día de hoy, porque esto es un tema que no puede pasar desapercibido para ningún ciudadano, mucho más para quien ha ostentado en algún momento el cargo de magistrado de esta nación, porque el ejemplo debe empezar con la pronunciación ética y moral. Yo, frente a esto, se me ha ocurrido primero dos frases sacadas de la literatura y de la política. Primero lo de Hamlet: algo huele mal en Dinamarca y ya no solo huele mal, algo está apestando. Y segundo, lo de Ángel F. Rojas, que ya va más allá. Después la gloriosa decía: donde apretamos sale pus. Y de verdad parece que tuviésemos un absceso generalizado en el cuerpo social de la nación. La verdad es que no puede acusarse a quien debe ser presumido de inocente todavía. Mientras no se pruebe su culpabilidad, es inocente y ha sido un principio de justicia invalorable, y creo que debemos mantenerlo de esa manera. O sea, ahora, está en la onda el presidente Moreno está en lo correcto. Permítame seguir con mi onda, solo un momento más. Entonces yo creo que el problema es de respetar, por supuesto, quien se presume inocente. Pero el acto mismo no es inocente. Por lo tanto, si alguien cometió un acto de esas dimensiones, significa un acto contra la moral pública que debe ser sancionado y expuesto a los cuatro vientos. Y por supuesto, mientras respetamos la presunción de inocencia del acusado, debe declararse que el país debe investigar totalmente hasta estar seguro de esa inocencia o de su culpabilidad y por supuesto ser sancionada como corresponde. Yo tenía además un tío, que cuidaba un poco los proverbios, tenía un tío que solía decirme: sobrino, el mejor negocio es la honradez. La honradez es el mejor negocio. Claro, quienes tomamos la honradez como un símbolo de vida pública o privada, no necesitamos la honradez como negocio. Es nuestra práctica casi religiosa. Pero quien lo toma como un negocio, créame, es el mejor negocio. No hay mejor negocio que ser honrado. Y eso aparentemente alguna gente no lo entiende y quiere enriquecerse de cualquier manera. Robar de los fondos públicos merece la peor de las sanciones, porque es robar de los hospitales, es robar de las escuelas, es robar de los jubilados, es llevarse la plata del pueblo y de los más necesitados. Y eso merecería la peor de las sanciones. De manera que este es un acto vil, canallesco, que debe ser investigado para que pueda ser sancionado con todo el rigor de la ley. Un presidente, un vicepresidente de la República está obligado a ser el ejemplo de honradez, de ser ejemplo de bandera y de sábanas blancas, de claridad y de transparencia. Está obligado hasta la exageración. Debe convertirse en un símbolo. Y eso es lo que debe tratar cada persona que llega a ese cargo. Muchas gracias.
Gracias, doctor Palacio. Está muy bien. Gracias, ex vicepresidente. Y ya fue un discurso que hay que, obviamente, acuñarlo, respetarlo y mantenerlo vigente, porque son expresiones muy significativas y que nacen del alma. Ahora, con mi cordial bienvenida, señor economista Alberto Dají, frente a todos estos pronunciamientos, una secuencia muy interesante. ¿Cómo ve usted el tema de la señorita Vicuña? Decían ayer que el mismísimo presidente Correa alentaba estos empeños, estos esfuerzos con una misión de campo, como una obligación de concurrencia, de que parte de los salarios que ganaban los militantes del partido en diferentes dimensiones administrativas o de administración pública o de poder político, la reserven en un porcentaje y en una cantidad que él fijó. Como mínimo, decía $400 el presidente. De esto recordaba, economista Dají, recordaba uno de nuestros invitados y señalaba lo siguiente. También tengo que decir que conozco, no lo puedo comprobar, pero he recibido testimonios de gente que trabajaba en el área administrativa de la Asamblea, que también desde la presidencia de la Asamblea anterior, no me refiero a esto, sino a la anterior, en el periodo que yo fui asambleísta, también se les exigía una contribución para el movimiento Alianza País. O sea que el gran animador y el creador de esta forma de sustentar el movimiento político por su intrépido desarrollo y su avance cuantitativo formidable fue Rafael Correa. ¿Esto lo ratificamos? Sí, claro. A ver, la obligación de pagar los $400 que hacía el presidente del movimiento, que era Rafael Correa, en los asambleístas. Solo tome en cuenta usted, en el periodo que yo fui asambleísta éramos 100 asambleístas. Al dar 400 mensuales, el presupuesto de ingresos solo por asambleístas era 40.000 mensuales, 480.000 al año que recibía Alianza País solo por asambleístas. Y de lo que conoce y de testimonios que he recibido también al jerárquico superior de los ministerios, de ciertos ministerios también se les pedía contribuciones para, digamos, alimentar las cuentas del movimiento, y que de cierta forma esto servía para las marchas y todas estas organizaciones y cosas que se hacían, entiendo yo, esta actividad política que hacía el movimiento, ¿no? Ex vicepresidente Alberto Dají, María Alejandra Vicuña recuerda a Ángel Polibio Sacbay, su asesor. Al comienzo le pedía $400, pero posteriormente, en medio de son $300 el que dispuso el expresidente de la República, Rafael Correa. Pero ya para entre junio, mayo, dicen, del 2012, que ya ocupó un cargo de asistente administrativo, fue promovido naturalmente y la cuota se incrementó tremendamente. De $300 pasó a $1,400, según han podido comprobar, y pagó $1,400 a la señorita vicepresidenta durante un año completo, 12 meses, lo que daría un monto total entre lo que dio con $300 mensuales y $1,400 mensuales de $20,400. Pero la vicepresidenta no deposita en la cuenta del partido, o no le invita a que el señor Sacbay haga el depósito sino que le indica que haga el depósito en la cuenta personal de ella.
Este informe va a ser para Fiscalía muy, muy importante, el desarrollo de, digamos, el itinerario que cumplió o cumplieron esos dineros en movimiento. Pero más que estos detalles que ya examinarán los fiscales, el gran pensamiento de Alberto Ajíj se refleja esta mañana en lo siguiente. Tenga la bondad. Sí, gracias, licenciado, y muy honrado compartir con Jorge aquí. El presidente panel de la Comisión Ciudadana. Así es, que hoy vemos el valor que esa comisión ha tenido, ¿verdad? Así es. Así como el valor de las pocas y los pocos medios de comunicación que lograron sobrevivir el ataque. Mi reflexión de hoy día es qué hubiese pasado hace 2 o 3 años. Hace 2 o 3 años luego de esta denuncia había una sabatina que condenaba al denunciante, una persecución a cualquier medio de comunicación que se hubiese hecho eco de esto, luego una presión sobre la Fiscalía y los jueces, y el caso habría quedado en el olvido. Yo, por lo tanto, en mi reflexión del día de hoy, dado que se ha analizado in extenso, a fondo, el tema de que las evidencias son demasiado concluyentes, no me quiero concentrar en el caso específico, sino en el sistema. Okay. ¿Qué hubiese pasado en el Ecuador si el sistema anterior continuaba? ¿Y qué todavía tenemos de ese sistema que impide que el Ecuador sea verdaderamente una sociedad libre? Por ejemplo, viendo lo que estamos viendo, es dable que aceptemos que siga existiendo esa ley de comunicación que hoy, por una persona que tiene una disposición democrática frente a lo que es la opinión pública y la libertad de prensa, no la utiliza para perseguir, pero que la ley está ahí. Podemos seguir pensando en la existencia de un Consejo de Participación Ciudadana que de todas maneras conserva unas capacidades de darle a un partido de gobierno en un momento dado el control de todas las instancias del Estado. O sea, yo creo que aquí no se trata de personas, se trata de un sistema, como las termitas, que cuando entran en una estructura se lo comen todo y destruyen la estructura. La familia Revolución Ciudadana fue una invasión de termitas que destruyó la base económica, política, social, moral del país. ¿Qué instancias hay que todavía quedan? Son muchas. ¿Qué leyes hay que todavía quedan? Son muchas. Y yo le voy a citar un ejemplo. Cuando lo del dinero electrónico, fui uno de los más fervientes defensores de que opositores a la existencia del dinero electrónico. La Universidad de Espíritu Santo, en la cual realizo mi labor docente, recibió 17 órdenes de fiscalización y un mensaje claro, que yo me debía callar sobre ese tema. Esa era la forma en que funcionaba esa maquinaria. Ni a un académico se lo respetaba cuando mis expresiones eran absolutamente técnicas sobre el gran mal que, dada la trayectoria que tenía el gobierno anterior de asaltar al Banco Central, el gran mal que el dinero electrónico hubiera hecho. Entonces, sí hay un caso de la vicepresidente hoy, pero no se trata de una persona, licenciado. Se trata de un sistema, el cual fue denunciado, por ejemplo, por la Comisión Anticorrupción. Y tal vez lo planteado por el doctor Hurtado de acceder, de lograr una comisión, un tribunal similar al CICIG, al de Guatemala, a lo mejor sea la solución en estos momentos para poder
destapar absolutamente todo. Yo propuse al país una comisión de la verdad financiera. Traigamos técnicos del más alto nivel profesional que nos digan: la refinería debió haber costado tanto. Coca-Cola Sinclair debió haber costado tanto. Las refinerías, el relleno de la refinería del Aromo debió haber costado tanto. La vía Collas debió haber costado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el 20% de las obras va a estar el 80% del gasto público. Con esos informes, entonces, sentemos a las compañías a decir: usted va a recibir una demanda del Estado ecuatoriano y me va a decir y me va a explicar por qué este sobreprecio. Pero creo que no debemos solo enfocarnos en el tema de la vicepresidenta. Yo creo que hay una actitud correcta del presidente, que la justicia investigue, las denuncias son contundentes, pero preguntémonos el sistema. ¿Cuántas denuncias, por ejemplo, hizo la Comisión Anticorrupción? ¿Cuántas? 18. 18 denuncias. Pregunto, ya que Jorge está aquí. No hay un solo preso. ¿Cuál de las 18 recibió de parte de la Fiscalía de aquel entonces una acción? Ninguna. Se trata de un sistema. No caigamos en el error de concentrarnos en esta persona que tiene que, obviamente, rendir cuentas a la sociedad. Yo recuerdo que cuando fui acusado, inmediatamente en el Congreso Nacional liberé del sigilo bancario todas mis cuentas donde estuvieran en el mundo y propuse que todos los exmandatarios lo hicieran. El doctor Hurtado aceptó, pero quien me perseguía no aceptó, porque yo sí sabía lo que tenía en sus cuentas. Entonces, aquí hay una cosa sencilla: presente los estados de cuenta y diga: aquí están, hay o no hay un depósito. Entonces, sí creo que debemos ir ya más allá. La Comisión Anticorrupción prueba y demuestra, estoy seguro que no tuvo los recursos para investigar todo. La existencia de una gran cantidad de irregularidades. Las denuncias que han habido en el país han sido amplias. ¿Y cuánta gente realmente o cuánto dinero se ha recuperado de todo esto? Es un problema que va más allá de esta señora. La señorita María Alejandra nos dice a los periodistas: voy a darles una declaración de prensa, pero no me hagan preguntas. No me hagan preguntas. ¿Perdón? Vamos a ofrecer esas entrevistas de María Alejandra Vicuña, pero si era lo elemental que tengamos en nuestro archivo. A ver, sin embargo, el señor presidente de la Comisión Anticorrupción, Comisión Ciudadana, que también nos distingue con su compañía esta mañana aquí, como siempre, Jorge Rodríguez, quiero una valoración de parte de el común de los ciudadanos. ¿Qué opinan los ciudadanos? ¿Cómo usted se entera los consensos que van fluyendo al tenor de los hechos, de las investigaciones, de los pronunciamientos, de las justificaciones, de los silencios? Hay muchos silencios. A ver, pero ¿qué dirá el señor presidente Moreno? Ya les hice escuchar lo que dice el señor presidente Moreno. Y en este momento ya podemos escuchar lo que dice también la señorita Vicuña, la vicepresidenta actual. ¿Ustedes están de acuerdo que ella persevere en su intento de esclarecer? Dirán todos, desde luego, que esclarezca y se quede. Si no esclarece, y el esclarecimiento es a través de preguntas de fiscales y periodistas, ahí se puede dar un esclarecimiento global de todas los pedacitos de interrogante que quedan en la memoria de los ciudadanos. Pero, ¿qué dice? Vamos oyendo también a la víctima o a la culpable. Ya sabremos si es víctima o es culpable. Se difunde una nueva infamia en contra mía. Todos los aportes
para Alianza Bolivariana Alfarista y por supuesto para el movimiento Alianza País, del cual somos cofundadores, lo hemos hecho, y me incluyo en condición de militante, en cumplimiento de nuestros deberes como militantes, como consta en los estatutos de todas las organizaciones políticas, de hecho y de derecho, en el marco de lo que establece el propio Código de la Democracia en su artículo 359. No tenemos nada que ocultar, no tengo nada que ocultar, sino porque jamás me prestaré a acciones que no estén apegadas a la ética. Pero ¿a quién le beneficia esta situación? ¿Quién quiere el caos político? ¿Quién quiere una crisis política en el país? ¿Quién financia a Sagbay? Aquí tengo pruebas, porque él mismo lo dice. En los documentos que se adjuntarán a la denuncia en la Fiscalía, cita textualmente que quien lo llamaba en este contexto de los líos, de los diezmos en la Asamblea Nacional, era precisamente Andrés Páez y lo que él denomina los correístas, dicho textualmente en el texto, en el documento materializado en la notaría que se hizo el lunes anterior. El señor Sagbay, desde septiembre del año 2018, de forma reiterada, amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos, y particularmente de gobernador de la provincia de Morona Santiago, de director provincial del IES en esta provincia. Pero como no cedimos a este chantaje, esta presión, esta extorsión, porque estamos comprometidos con la transparencia, hoy se hacen públicas estas calumnias. Estos son los chats que se han notarizado desde el día lunes anterior, incluso antes de que salga el malhadado reportaje de Teleamazonas la noche anterior. La doctora Vicuña le increpaba o le acusaba directamente al ex parlamentario doctor Andrés Páez y ex compañero de fórmula para gobernar el Ecuador del señor Lasso, el binomio de Creo. Y Andrés estaba coincidencialmente ayer en visita a este estudio. Y entonces le dijo, a ver un ratito. Juro ante Dios y ante la patria, como decía el ingeniero, que no lo conozco al señor. ¿Y algún no enviado suyo? Yo no tengo enviados, Gonzalo. Segundo, juro que ni he hecho ni haré jamás en mi vida pactos con correístas. ¿De dónde saca esto la señora vicepresidenta? Lo que pasa es que, mire, la señora tiene que tratar de justificar de alguna manera este traspié que ha tenido. Pero, insisto, Gonzalo, vea, ¿de qué sirve que ella me acuse a mí, que me amenace con denunciarme, decir que el movimiento bolivariano, que esto, que lo otro? Vea, lo único que quiere el país es que la señora diga si le depositaban o no ese dinero, por qué ese dinero era depositado en su cuenta particular, por qué se le exigía a este señor Sagbay que deposite ese dinero. Ayer, en cambio, la potencial autora de esta entrega de información con santo y seña, que alguien le configuró en seguimiento especial a la vicepresidenta actual, a la vicepresidenta Vicuña, salió a decir en voz alta en el escenario cameral, salió a decir que ella les había previamente, alguien denunció que ella les había previamente amenazado de que se iban a quedar sin vicepresidenta, porque tenía estos documentos, las indicó de curul en curul. Y entonces se produjo ahí una refriega verbal inentendible. Señor presidente de la comisión, antes de hacerle escuchar lo que ocurrió o cómo describen ellos ocurrió esta presencia de la potencial autora de la denuncia, los problemas se suscitaron adentro de la bancada oficialista. ¿Cuál es su opinión? Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Gracias, Gonzalo, y un gusto y un honor estar acompañado justamente de Alberto y suyo, que prepara tan bien este tipo de entrevistas, permitiendo de que se haga una compilación de lo que dicen con anticipación. Sí.
Y esto nos permite... Tiene que darnos parte de su sueldo la señora fiscal subrogante, porque le entregamos en bandeja. Yo creo que esta es parte de una pastilla como las que tomamos semanalmente. Semanalmente nos tienen acostumbrados a hacernos hablar en los medios de comunicación sobre determinado tema. Cogemos el tema la semana, la siguiente semana tenemos un nuevo tema, nos olvidamos del anterior y aquí no pasa nada. Entonces, anoche justamente tuve la posibilidad de hablar la con memoria de Radio Democracia sí es impecable y usted nos ha felicitado permanentemente. Así es. Usted ayuda a que no nos olvidemos, el prohibido olvidar. Anoche justamente tuvimos alguna reunión con algunos funcionarios públicos y nosotros decíamos que, por ejemplo, en este caso, hay en este momento una fiscal subrogante encargada de la Fiscalía General. Una vez que había renunciado Pérez Reina anteriormente, tenemos alguien que está reemplazándole y decíamos que necesitamos que ella, una vez que ya recibió el informe de la UAPE, en donde hay movimientos inusuales de las cuentas de la vicepresidenta, actúe. Si solamente es cuestión de coger las cuentas bancarias, determinar en dónde depositó, cómo se gastó, a quién transfirió y se acabó el problema. Y para eso no necesitamos 3, 4, 5 años como se demora normalmente la Fiscalía. Necesitamos que en 8 o 15 días tengamos la respuesta correspondiente. Pero ese es un tema en cuanto a lo que es de investigación. Ahora, la parte ética. Te oía, Alberto, hablar del tema tuyo hace varios años. Yo decía, ¿por qué en este momento, si es que me pasaría a mí una cosa similar a lo que estamos viendo con la vicepresidenta, yo diría, por ética y por vergüenza, les dejo la posibilidad de que yo separara, aunque sea provisionalmente, la justicia y el país pueda actuar de manera libre e independiente. No puede ser posible que el mismo discurso correísta nos vengan repitiendo cada vez que hacemos descubrimientos, entre comillas, de estas pendejadas, porque lo que estamos hablando es de una pendejada, comparado con realmente lo que se encuentra guardado durante 3 o más años en la Fiscalía, y que no ha pasado ni siquiera de la etapa previa, de investigación previa. Gonzalo, tenemos números de cuentas. Esta es una pendejadita en términos de cuantía. En términos de cuantía, pero no de la crisis, porque aparte de la crisis económica de la que hablamos, mi querido Alberto, tenemos una crisis social, pero la crisis moral. La crisis moral es la más fuerte que estamos atravesando este momento. Y estamos hablando solamente del presupuesto del Estado, estamos hablando solamente de los problemas con los sueldos y salarios. Pero no nos preocupamos en que no estamos adelantando en nada para salir de esta crisis moral porque no hacemos lo que deberíamos hacer. La seguridad jurídica, que hablamos los economistas, tiene directa relación con lo que es cómo tengo yo confianza para invertir en un país. Y la seguridad jurídica, como nacional o como extranjero, no puedo recuperar mientras no tenga una justicia que sea transparente, independiente y haga las cosas de manera adecuada. La convocatoria que está haciendo la presidencia del Consejo Transitorio para el nombramiento de fiscal es demasiado importante en el país. Es vital. El fiscal tiene que ser realmente alguien que viene con motosierra. Con motosierra y en una reestructuración, bien decías, Alberto, de que hay que hacer una reestructura de todo el sistema que fue constituido durante 10 años para efectos de llevarnos a una situación como la actual y no hemos cambiado nada. Incluso mi reclamo público este momento, dentro de las preguntas de lo que hicimos, de la encuesta, la valoración que hicimos en el 4 de febrero, en la consulta popular, la pregunta número 1, ¿qué decía? ¿Acepta usted que sea modificada la Constitución para efectos de que se hable de la muerte civil y que se les quite los bienes a los corruptos? Le pregunto, hasta ha pasado año y pico, casi un año, ¿no? ¿Hemos hecho algún cambio? ¿Hemos hecho alguna ley? No, el problema mayúsculo es que entre ellos se protegen. Esto fue tan arquitectónicamente bien diseñado que dejaron las cosas para que en el pasar de los tiempos, unos y otros se reserven cosas, aún en esfuerzos por solicitar que los imputados tengan el beneficio de la
no participación de sus propios compañeros a enfatizar las razones por las que han sido denunciados. ¿Me explico mejor o le dejo a Santiago Basabe para que lo haga? Pero déjame terminar una cosa. No es solamente cuestión de la función judicial. También aquí veo un distinguido asambleísta. No es solamente cuestión de la función judicial. La Asamblea Nacional o el Congreso Nacional tiene represados leyes y que siguen el sueño eterno de los justos y no llegamos a definir nada. El presidente de la República mandó un proyecto de ley anticorrupción que ya creo que son varios meses que está ahí adentro y nadie resuelve nada. En resumen, ya me da a mí un poco de decir, ya me da disgusto cuando me llaman para hablar exactamente de lo mismo y aquí no ha pasado nada. El momento en que la impunidad, que es realmente uno de los males más grandes que azota al país, sea desmontada, pues tendremos un Ecuador de manera distinta. Hablemos de lo que sintonizó Santiago Basabe, un politólogo y un académico de excelencia, muy equilibrado además. Él decía ayer en Radio Democracia lo siguiente. En el tema de la vicepresidenta, yo creo que pensando políticamente no hay que minimizar tampoco su capacidad de acción. Y como los otros saben de ella debe saber mucho también de los otros. Mucho debe saber. Tiene buena escuela. Es que esa es la estructura, las estructuras mafiosas se articulan así. Tenemos lealtades en función de los intereses compartidos, pero tú me sabes muchas cosas y yo también. Y hay uno que sabe muchísimas cosas de todos, el que más sabe, y es compañero de Danine en la asamblea. Entonces, claro, esas personas se vuelven intocables porque saben muchas cosas, y la vicepresidenta seguramente estará negociando políticamente alrededor de esto de cara a evitar su salida del gobierno, y a mí me da la impresión nuevamente que esto con el paso de los días se va a ir diluyendo. Yo estoy en sintonía con eso, que es necesario que los diferentes actores sociales y políticos apoyen una posibilidad de una cercanía con el gobierno, pero por otro lado tienes una lógica política en rigor que va en contrapartida, que son las seccionales del 19, y esas están a un par de meses. Y acercarme al gobierno, estoy pensando como si fuera político, acercarme al gobierno ahora, cuando tengo en 2 meses que ir a la elección, no es buena idea. Al gobierno, ahora cuando tengo en 2 meses ir a elección, no es buena idea. Es preferible marcar distancias de cara al proceso electoral. Y eso es natural de los sectores políticos. También me parece que va a limitar en alguna medida un acuerdo amplio hoy por hoy. Quizá luego de las seccionales, el horizonte político del país, luego de las seccionales, va a depender en buena medida, señala el mismo analista de esta víspera, que los potenciales atributos de potencia de candidaturas entre Lasso y Nebot y Lasso se van a desprender, economista Dajid dice el mismo Santiago Basabe, de los resultados, o van a depender de los resultados que en estas seccionales exhiban Nebot y Lasso, especialmente en la ciudad de Guayaquil, en su ciudad. ¿Usted quisiera hacer algún cotejamiento de lo que va a ocurrir en el comicio seccional con las potencialidades electorales para las presidenciales del año 21? Yo creo que las elecciones en el Ecuador y en los países del mundo son unas las seccionales, son otras las nacionales, son unas aquellas en que un líder está directamente de candidato, son otras las que el líder apoya a un candidato. Que los votos no se endosan es algo que tradicionalmente se ha entendido en política, que el endoso es limitado. Sí, yo creo que las elecciones de marzo, van a tener una importancia en cuanto a medir estructuras partidistas en ciertos sectores del país. Pero creo que va a haber la sorpresa de que muchos caciques locales en todo el Ecuador van a ganar en forma bastante tradicional. Y para la elección del año
21. Perdone, Alberto, el que se ha enganchado con cualquiera de los candidatos, que se ha enganchado mejor con los caciques, va a llevarlas de ganar. Y sobre todo en Guayas y Manabí. Así es. Es decir, en Manabí especialmente. En Guayas, a pesar de la dificultad de endosar, en Guayas sí veo pues que obviamente la popularidad del alcalde Nebot en muy buen grado merecida por su gestión, va a permitir en esta ocasión un endoso, porque creo que la ciudadanía de Guayaquil va a darle un espaldarazo a la gestión que ha realizado el alcalde a través de la candidata de su partido. No sé cuánto va a ser la votación, ni he estado pendiente de encuestas, pero créame usted, y va a ver, no quiero ser brujo en esto, porque no me gustan jamás el vaticinio. La situación del año 21 va a ser tan diferente políticamente que veremos. ¿En qué sentido va a ser más diferente? Todo va a depender de cómo vaya la economía. Así es. Licenciado Rosero. Todo va a depender de cómo vaya la economía. La economía, por razones políticas, va muy lento. La economía, y lo decía León Roldós hoy día, la economía tuvo que ser ajustada desde el año 2015. No ahora, 2015. Es decir, cuando hagamos un acuerdo posible con los organismos internacionales, tendremos 4 años de atraso. Entonces, imagínese usted, si una persona con gangrena se demora 4 años en tomar acción, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cómo quede la economía del Ecuador hacia el año 2020 va a determinar mucho qué es lo que el ciudadano esté pensando. Va a haber mucha desilusión también. La situación económica, pues Jorge y yo somos economistas, no es nada fácil. No es nada fácil, ¿verdad? Ni siquiera con una ayuda de 2.000 millones que este momento le otorguen como préstamo puente al viaje del señor presidente a la China. No resuelve sino salir del año que estamos. Mire usted todos los endeudamientos de los últimos 3 años. Se los toma, sube un poquito la liquidez de la reserva, en 2 meses está de nuevo en soletas, se vuelve a tomar algo, pero no hay ese gran colchón, ese gran pulmón, esa gran inyección que solo puede venir cuando el país haga un acuerdo con los organismos internacionales. Eso, economista, nuestro representante ciudadano, tiene que ser en base a un recambio importantísimo en el modelo, en la estructura del procedimiento que está siguiendo la economía, porque este rato no es cuestión de voluntades, sino de protagonistas grandes. ¿Quiénes son los protagonistas que pueden renovar la economía y activarla? Solamente cuando se desmonte un poco la corrupción, y le doy el caso. Y le voy a poner el caso que no se ha discutido normalmente entre los economistas. ¿Cómo podemos arreglar el problema del déficit fiscal de manera inmediata? Renegociando la deuda con los chinos. Liberemos todo el petróleo que se encuentra hipotecado a las empresas chinas o al gobierno chino, y de esa manera tenemos la posibilidad de recuperar cerca de $8 por cada barril de petróleo. $8 por cada barril de petróleo. Si es que hacemos el prepago, que venimos diciendo con mucha anticipación y que no les interesa porque tienen que devolver un montón de plata de comisiones que se embolsicaron, $320 millones es el cálculo de lo que se embolsicaron con la deuda china. 320 millones es un montón de plata. Entonces, como tienen que devolver gran parte de eso, y como la estructura sigue apiñándole al presidente de la República, eso no sucede. Entonces, yo digo, la única manera, imagínense, ¿cuánto era la deuda externa o la deuda pública cuando Correa se hizo cargo del poder? Alrededor de $9.000 millones. ¿Cuánto es hoy día lo que tenemos que pagar anualmente de deuda pública? 10.000 millones. Entonces es una barbaridad. En 10 años, la deuda que teníamos antes para pagar en 20 años, hoy tenemos que pagar anualmente. Entonces, en esas condiciones, y cuando no tenemos el petróleo, no tenemos precios adecuados, pues vivimos lo que dice Alberto Dajic,
Realmente es una situación económica absolutamente complicada. ¿Y quién va a ser candidato a las próximas elecciones? Leyendo lo que dice Alberto, es aquel que, por ejemplo, yo creo que Nebot no será candidato. Si es que la situación económica es mala, él no va a entrar en las elecciones. Y vamos a tener posiblemente otro paquetazo, como tuvimos estos encantadores de las bestias. Porque lo que hacen es, en este país en donde tenemos el voto obligatorio, lo que tenemos son encantadores de serpientes que vienen y encantan a la población y hacen que nombremos a cualquier baboso que pretende llegar a la presidencia de la República. Pero serán los cirujanos más importantes, los verdaderos cirujanos, los que aparezcan en la preferencia popular como los nuevos mandatarios del país. Yo quiero referirme a algo muy importante expresado por Jorge, es el tema China. La deuda con la China son contratos reservados. Tengo información bastante cierta de las perversidades que hay. ¿Por qué son reservados? Son reservados porque, por ejemplo, hay deuda con la China que no solamente tiene garantía de petróleo, sino que además obliga al Ecuador a tener depósitos en el Banco de China, que no se puede prepagar, que está amarrada de tal manera para que el negocio continúe. Por eso fueron declaradas reservadas. ¿Cuándo, pregunto yo, cuándo en la historia del Ecuador, y nos hemos reunido todos los que hemos sido funcionarios públicos, cuándo la deuda era reservada, excepto la de la Junta de Defensa en ciertas circunstancias, por razones de seguridad? Nunca era deuda reservada. Entonces, el tema de la China, planteado aquí por Jorge, amerita no una reestructuración de la deuda, una reestructuración de la relación entre dos estados. ¿Por qué? Porque la China viene y me presta dinero a tasas altísimas, con garantía de petróleo. Así es. Me exige depósitos, no me permite prepagar, me da esa plata para que empresas chinas corruptas hagan obra que no funciona. Entonces, estamos hablando de un país que ha arrollado a otro, que merece... ¿Y el presidente Moreno, cree usted que se va a confirmar esa circunstancia? Bueno, ¿la que usted describe? Ya que está yendo a la China, debería claramente exponer esto. O es, sino que me digan, a ver, las tasas eran pero altas, no le han de dar yo un quisiera dólar. que Jorge me... ¿Son altas o no son altas? Si él enfatiza, esto es injusto, esto es injusto. Exactamente, es inequitativo. Ustedes nos han aprovechado durante todos estos años, han arrollado, conforme ha sido el discurso de la cadena democracia. Nos han aprovechado, nos han arruinado y nos tienen enganchados para buen tiempo. Así es que yo, presidente Moreno, vengo a rectificar y hacerles notar de que ustedes son inequitativos e injustos con nosotros. Tiene que haber una compensación al Ecuador a través de muy largo plazo y tasas absolutamente blandas y algún tipo de ayuda, porque es obvio. Yo no estoy tan al tanto de cosas como Jorge en el tema de la obra, pero ¿cuántas de las centrales están funcionando hechas por la China? Tres. ¿Y cuántas son, Jorge? Son 8. 8, por favor. 5 de 8 no funcionan. Y las que funcionan... y la que funciona es una chatarra. Por favor. Sí. Y esa fue hecha con dinero carísimo y con contratos petroleros beneficiosos para la China y no para el Ecuador. Entonces, no, aquí hay algo que se debe arreglar con la China. Los compañeros de Coavisa con Hernán Higuera, incluso sumergido allí en esas cuevas, esas sí son de Rolando, en esas cuevas decía que le entró incluso terror cuando le describían técnicos medios lo que podría estar ocurriendo cualquier momento, una implosión importantísima dentro de esas cuevas que contienen simplemente chatarra. Y que han sido, que piden un año de plazo y comparecen a la televisión nacional y nadie les dice nada a 2 antiguos funcionarios del sector energético que fueron los que sellaron y hay un hito que está en la asamblea. Sí, así es. El presidente de la comisión de algo es el señor Cuencano. No, el señor Cuencano, que era ministro de electricidad en ese entonces. Pierde la memoria ahí
compañero. Bueno, muchas gracias. Creo que íbamos a repetir lo de Esteban. ¿De quién íbamos a repetir? Que nos quedó trunco. Sí, de Basabe. Santiago Basabe analizó el punto político del giro que puede dar la denuncia contra la vicepresidenta, porque de esto no me han dicho ustedes nada. ¿Y cómo afecta cómo va a afectar a las elecciones seccionales? El desenlace de este episodio. Gonzalo, ya están movimientos importantes en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, repartiéndose la vicepresidencia. Hay que evitar que los grupos económicos, los grupos políticos, los carteles de la droga. Ojo, por favor, métase en la cabeza, aquí están los carteles de la droga metidos con determinados dirigentes políticos. Entonces, no podemos permitir que, aprovechando una circunstancia de esta naturaleza, que la vicepresidenta no puede seguir en ese puesto, se están queriendo adueñar ya de la vicepresidencia. Un llamado a la atención para que tenga mucho cuidado al presidente de la República y no aceptemos que justamente nos introduzcan en las manos aquellos que ya nos redujeron durante 10 años. El pensamiento suyo, doctor Basabe, ya vamos a terminar. Tenga la bondad. Y acercarme al gobierno, estoy pensando como si fuera político, acercarme al gobierno ahora, cuando tengo en 2 meses que ir a la elección, no es buena idea. Es preferible marcar las distancias de cara al proceso electoral, y eso es natural de los actores políticos, no digo que esté mal, esa es la política, aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces eso también me parece que va a limitar en alguna medida un acuerdo amplio hoy por hoy, quizás luego de las seccionales. El horizonte político del país luego de las seccionales va a depender en buena medida, no del todo, de cómo se dé el resultado de Guayaquil. ¿En qué medida Cynthia Viteri gana? Si gana en primer lugar y con qué margen de distancia en términos de votos gana. Me da la impresión que la renuncia de José Francisco Ceballos a la prefectura es en buena medida un espaldarazo de apoyo a Cynthia, porque él estaba sacando votos a Cynthia vía Jimmy Jairal. Entonces digo, ¿por qué es importante ese resultado? Esa seccional. Porque si Cynthia Viteri gana con una brecha importante, me parece que el espacio para Jaime Nebot se abre de forma muchísimo más clara. Y ahí habrá que esperar también si es que el alcalde todavía Nebot, con un resultado de este tipo, es más conveniente para él esperar al 21 o quizás no esperar tanto. Cierto, aquí coincide con este análisis de Santiago Basabe, de que todo está por verse en las seccionales, que ya lo dije hace un momento. No. En lo que refiere a Guayaquil, que es la plaza que más conoce usted, ex vicepresidente. En lo que refiere a Guayaquil, pues la popularidad del alcalde yo creo que es superior a la votación que va a sacar Cynthia Viteri. De tal suerte que la elección en sí misma no veo yo. Ahora, si Cynthia pues pierde es una debacle, pero lo clave para el alcalde, yo supongo como político o para cualquier político, es ver su encuesta. Si la encuesta de él le da 85%, 80% de aceptación en Guayaquil y Cynthia saca 52%, bueno, el alcalde tiene su aceptación y Cynthia para el puesto recibe esa votación. Yo sigo creyendo que falta mucha agua por correr. Debajo del puente. Debajo del puente, que para el año 2021 mucho va a pesar el contento o el descontento de la gente, mucho va a pesar las percepciones de la gente de quién estuvo con quién. Ahora, obviamente, sí creo que, y en esto tiene la razón, pues, o creo que tiene la razón Santiago, que vamos a suponer que Cynthia Viteri ganara 32-30. Bueno, es catastrófico para el Partido Social Cristiano en Guayaquil. Eso es obvio. Claro. O sea, tiene que haber un triunfo contundente para que esa organización política se consolide, digamos, como entre comillas, dueña de la ciudad políticamente. El tema es también Quito. Este es el otro gran elector del país. Y en Quito no se ve una fuerza política
que pueda llegar al municipio con un líder que pueda luego ser candidato. Está muy temprano para hacer... El presidente Moreno y la vicepresidenta, ¿cómo queda la confianza mutua entre ellos desde su particular punto de vista? Bueno, no hablo con ninguno de los dos para saber qué pasa, pero... ¿Qué sintoniza usted? ¿Cómo quedará la amistad, la confianza? Dirá el presidente, bueno, yo debo confiar en ella, más bien no. El presidente Moreno declaró bastante parecido a lo que declaró con Glass. Esa es mi lectura. Ya. Entonces, usó la misma receta que usó con Glass, que la justicia investigue y yo no voy a interferir. Ahora, que la justicia investigue y la vicepresidenta no ha salido a decir en ningún momento, mire, aquí está mi cuenta. Nunca hubo un depósito, eso yo no lo he oído. Si eso lo dice y lo demuestra, no hay nada que hacer. Pero si no lo dice, la situación es muy compleja y no creo que el presidente, que es muy hábil políticamente, no le dejemos de dar crédito a la habilidad política. Él disimula solo con la sonrisa, pero es hábil, ¿no? Mata las pulgas a su manera. Ya. No creo que el presidente pues, de la República, si no hay una cosa tan contundente, vaya a quemarse por nadie. Y está bien, pues, que defienda su tiene pellejo, que defender ¿no? su pellejo. Jorge, ¿qué piensas de la confianza entre la Yo señora? creo que nunca tuvieron confianza. Yo creo que nunca tuvieron confianza. ¿Quién le impuso? Las circunstancias políticas que le permitan ingresar, romper ese buque inmenso que estaba colocado en la Asamblea. Y logró a través de este sistema. O sea, fue una movida política que fue efectiva, pero en el transcurso del tiempo se ve que la relación no es buena. Pero adicionalmente de eso, hoy día vivimos en una circunstancia en que sale la vicuña y ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a encargar? Ya corren las bolas de que será tal persona que está haciendo movimientos para lo uno o lo otro, pero no debemos dejar que se introduzcan nuevamente y manipulen esa decisión que tenga que tomarse. ¿Todo queda en manos de la fiscal subrogante? Todo queda en manos de la fiscal subrogante. ¿A quién obedece aquella señora? Yo creo que es una mujer independiente, le hemos analizado de arriba abajo. Profesional, es ¿no? Fundamental. Es una mujer profesional, eminentemente técnica, que yo tengo entendido de que incluso... Pero entonces tiene motivaciones para enjuiciarla. Sí, y el informe de la UAFE es bastante contundente. O sea, si bien es reservado, tengo cierto tipo de datos que me permiten hablar con... Porque no es solamente el movimiento de la cuenta por el asunto de los diezmos. Hay otros movimientos que tienen que ser verificados en ese entonces. Entonces, aquí las cosas van a salir. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son los otros movimientos? Porque hay que ser discreto y fundamentalmente cuando me dan información, yo tengo que manejarle de manera... Claro, y no adelantar las cosas en perjuicio de la Comisión Fiscalía, Anticorrupción ¿no? ayer hizo el pronunciamiento pidiendo la renuncia a la vicepresidenta y pidiendo que el país no se deje engatusar el momento en que salga la vicepresidenta por aquellos mesías que vienen a darnos la bendición a un montón de individuos que realmente no entienden lo que es la política y la necesidad de lo que significa la ética pública. Gracias, caballeros, por haber estado con nosotros. Aquí está Buscando la Verdad, Democracia. Gonzalo